En esta tarde, Jesús, te saludamos como a la santidad. Tú eres el Santo de Dios. Tú eres la gloria del Padre. Eres el Cordero de Dios que quitas nuestros pecados. Eres la fuente para nosotros de aguas vivas. Tú nos lavas de nuestros pecados con tu sangre sacerdotal y purificados nos derramas el Espíritu, lo infundes en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque quieres llenarnos de amor y quieres que seamos canales a través de los cuales llegue tu amor. Y gracias porque nos estás mostrando los dos medios que tú quieres emplear para esto: liberarnos del pecado, convertirnos totalmente a ti y recibir de tu amor la sanación interior. Gracias, Señor, por la luz que nos has dado en la mañana, porque hemos visto toda la conversión que necesitamos, pero la hemos visto con paz, no con angustia, porque la hemos visto con tus ojos, y cerca de ti, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Envíanos ahora tu luz, Señor, para que veamos más claramente el camino de conversión que son tus bienaventuranzas. Que en esta realidad de los contrastes nosotros descubramos lo que nos impide ser felices. Y nos impide ser felices porque nos impide recibir tu amor. Porque lo único que nos da felicidad es la experiencia de tu amor, Señor. Envíanos tu luz, tu verdad. Pon tus palabras en mis labios pecadores. Llega, Señor, con tu mensaje. Habla lo que cada uno de nosotros necesita, Señor. Por todo lo que vas a darnos. Gracias, Señor. Gracias. Cuando ustedes leen los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, en donde se encuentran las mayores exigencias de Jesús, tal vez extrañan al ver que antes de estas exigencias, que son tantas y tan grandes, el Señor introduce todo con las bienaventuranzas. Antes de pedirnos todo lo que nos pide en esos capítulos, nos dice quiénes son los felices. Y es la pedagogía del Señor, que quiere recordarnos siempre cómo hemos sido creados para la felicidad, no para el dolor. Cómo en el mismo dolor que no puede faltar en la vida podemos encontrar la paz y aún la felicidad. Una Santa Teresa llegó a decir un día: muero porque no muero. Y llegó a decir: o padecer o morir. Y otra contemplativa, Santa Magdalena de Pasis, fue más lejos y llegó a decir un día: padecer, no morir. Es porque cuando la persona experimente el amor de Dios, todo cambia. Y con ese amor de Dios, toda realidad es auténtica. Al leer ahora las bienaventuranzas,
al oír del Señor quiénes son los felices ahora, vamos a ver el contraste que hay en nuestra vida respecto a esas bienaventuranzas para encontrar motivos más profundos de conversión, para ver qué es lo que nos impide la felicidad y comprender a la luz del Señor que eso es lo que no hemos renunciado. Eso es lo que nos impide la conversión al Señor. Eso es lo que necesita cambio en nosotros. Pero un cambio que no podemos producir nosotros con nuestras fuerzas. Cuidado con ponerse en esa tarea tan inútil, que es la obra del Espíritu si nosotros nos abrimos generosamente a su acción. Viendo a la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La persona feliz es aquella en la cual reina el Señor. La persona feliz es la que dice: Dios es el Señor de mi vida. La persona feliz es la que dice, pero no con palabras, sino porque lo vive: yo soy siervo o sierva del Señor. Recuerden, si no, el Magnificat. ¿Qué dice María? Mi alma exulta de gozo, glorifica al Señor, mi espíritu se regocija en Él, porque ha mirado la pequeñez de su sierva. María es la que ha recibido el reino de Dios como nadie, porque nadie ha proclamado el señorío de Jesús y de Dios como María. Y nadie como ella, a pesar de haber sido tan exaltada por el ángel, se ha sentido más sierva del Señor. Y por eso nadie ha sido tan feliz como ella. La mujer que ha sufrido más en la vida, pero que ha sido más feliz en la vida, ha sido María. ¿Por qué? Porque de ella fue el reino en plenitud. ¿Y por qué fue de ella el reino en plenitud? Porque fue la pobre de espíritu por excelencia. La que delante del Señor nunca se sintió rica, sino humilde. La que delante del Señor se sintió en una actitud de receptividad total. Lo más grande que ha dado Dios a la humanidad ha sido a su Hijo. Y ese Hijo lo dio a María, porque tenía esa capacidad, pudiéramos decir, casi infinita, de recibir. El pobre es el que recibe. El rico está feliz porque cree que lo tiene todo. El que se siente pobre delante del Señor quiere recibir al Señor. Y el Señor se comunica a quien quiere recibirlo. Pobre de espíritu. Fíjense ustedes en el caso de Zaqueo, que era un rico en bienes de la tierra, pero fue un pobre de espíritu por la gracia del Señor. Aquel hombre sintió el deseo de conocer a Jesús y se sintió tan impotente, tan pobre, que ni siquiera se puso en medio de la multitud. Se contentó con algo muy pequeño, con ver a Jesús desde una rama. Por eso sube al árbol y allí queda, tal vez confundido con muchachos, que son los que se suben a los árboles, para poder contemplar siquiera la espalda de Jesús. Con eso habría quedado contento. En ese momento Zaqueo, el avaro, el rico, es el pobre de espíritu, que desea recibir el conocimiento de Jesús. Y ustedes ven cómo corresponde el Señor. Los ojos de Zaqueo no contemplan las espaldas de Jesús. Jesús, cuando pasa, lo mira. Esa es la maravilla de Jesús.
y los ojos de Zaqueo encuentran los ojos de Jesús. Y es invitado Zaqueo a bajar pronto y a ir a la casa con Jesús, y esa tarde llega el reino de Dios a Zaqueo. El reino llega esa tarde porque Zaqueo, en un momento de gracia, se volvió pobre de espíritu, recibió el reino, y la felicidad de Zaqueo esa tarde nadie la puede medir. Ya sabemos cuán grande fue su conversión, pero la alegría debió ser intensísima. Y desde aquel día seguramente el tema de Zaqueo fue únicamente Jesús. Cuando Jesús entra en una vida, Él se convierte en tema de esas personas, de esas vidas. Y Zaqueo seguramente desde ese día no tuvo otro tema que Jesús, porque el reino de Dios había entrado en él. Si nosotros, y esta es ya la lección, la que debemos recibir, el punto de reflexión, no tenemos la felicidad de pertenecer al reino porque no somos pobres de espíritu, necesitamos conversión en ese punto. La conversión de personas que se sienten muy llenas, muy potentes, muy capacitadas, que creen que el Señor tiene obligación de darles esto o aquello, que no se acercan a Él con pobreza de espíritu, y por eso el reino no llega sino a su epidermis. No poseen el reino. El reino no es de estas personas. No saborean el señorío de Jesús y por eso no disfrutan de plena felicidad. Nosotros seremos felices en la medida en que de veras nos sintamos los siervos del Señor. Y para esto necesitamos ser los pobres de espíritu. Bienaventurados, dice después Jesús, los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. La mentalidad del mundo es que el hombre que va poseyendo la tierra es el fuerte. Y a nosotros nos tocó vivir en una época en la cual varios hombres se han apoderado de gran parte de la tierra. Hitler, con su poderío, llegó a poseer mucha parte de la tierra. Mao Zedong, con su poderío, llegó a poseer a unos 800 millones de hombres, tal vez más. Esta ha sido la época del poderío humano. Se ha revivido mucha historia antigua, la de Napoleón, la de Alejandro. Frente a estos hombres, hemos visto, por ejemplo, a un Juan 23, el hombre que sí se apoderó de la tierra. Juan 23 fue amado por los mismos comunistas, y los comunistas no han amado a ninguno de sus jefes, los han temido. Los comunistas llegaron a amar a Juan 23 y toda la humanidad llegó a amar a Juan 23, el hombre manso, el hombre sin hiel, el hombre sin rencores. Yo creo que si alguien tuvo una sanación interior desde el principio, yo no sé cuál sería su historia, fue Juan 23. Por eso pudo recibir tanto amor del Señor y comunicar tanto amor. Y poseyó la tierra. ¿Cuántos de ustedes tendrán que decir, yo no he poseído mi hogar siquiera? Usando el lenguaje tan lleno de mentiras a veces, las han llamado reinas del hogar.
pero no han sido reinas, tal vez algunas de ustedes. No han dominado ese hogar que sí es para ustedes, donde deben ser las reinas, por el amor. Porque no han tenido mansedumbre. Porque han querido devolver ofensa por ofensa, ojo por ojo, diente por diente. Las ha tratado mal el esposo, han contestado mal al esposo. Las ha tratado mal uno de los hijos, han tratado duro a ese hijo. Les han dicho una palabra fuerte y han correspondido con una peor. Les han manifestado un desprecio y ustedes han despreciado. ¿Cuánta felicidad han dejado de tener por no tener la mansedumbre? Y muchas veces en esa actitud ustedes han sido alentadas por amigas que les han dicho, no, es que tú tienes que imponerte, no seas tonta, si tú te dejas dominar van a acabar contigo. Esta es la época de la liberación femenina, qué cuento de dejarnos decir esto o aquello. Y tal vez cuando en un momento han intentado ser mansas, las han desanimado y las han tratado de tontas. Qué equivocadas están esas personas. Si no poseemos la tierra, es decir, el lugar donde el Señor nos ha colocado, que es nuestra pequeña tierra, por falta de mansedumbre, nos falta conversión en ese campo. La conversión a la mansedumbre del Señor. El Cordero, Él toma ese nombre por su mansedumbre. El que cuando lo insultan calla. El que no tiene una queja en toda su pasión ni en su cruz. El que pide perdón por sus verdugos. El que puede decir, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Bienaventurados, dice después Jesús, los que lloran, porque ellos serán consolados. El cristiano tiene que tener mucha inmolación. El sacerdote, la religiosa, el seglar, el casado, el soltero. Todos tenemos que tener mucha inmolación, y eso quiere decir llorar, para disfrutar del consuelo de Jesús. Cada vez que nosotros sufrimos con Jesús, somos consolados por Jesús. Y nos consuela a través de las lágrimas. Jesús consoló a muchos y consuela a muchos. Hay una persona que llore con Jesús que no experimente la presencia amorosa de Jesús, porque Él siempre consuela. Él es consolador y su espíritu es el consolador. Si en lugar de ese llanto está la altanería, está la situación soberbia, está el ultraje, nosotros no recibiremos consuelo y sufriremos mucho. Cuando una persona calla frente a una ofensa de un marido, de un hijo, de una amiga, etc., y llora ya en su interior por lo que está padeciendo, disfruta de la alegría que le da el Señor. Pero si esa persona se rebela, se llena de ira, empieza a rumiar aquella ofensa, a comentarla con otras personas, esa persona se está punzando, se está hiriendo y no tiene quien la consuele porque no está llorando. Una cosa es llorar con Jesús y otra cosa llorar de rabia. Solamente cuando se llora con Jesús se recibe el consuelo, la paz, la bienaventuranza. De lo contrario no hay sino tortura.
Si nosotros, frente a esa realidad, nos encontramos torturados, atormentados, amargados y no consolados, es porque necesitamos conversión. Llorar en lugar de insultar, llorar en lugar de ofender, llorar en lugar de hacer llorar. Bienaventurados, dice Jesús, a los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Justicia aquí es ante todo santidad. Aquellas personas que desean la perfección, que tienen hambre de imitar al Señor, de salir de una situación de pecado, de crecer en tal virtud, de dominar tal mala inclinación, las que tienen sed de agradar al Señor, esas personas son saciadas. El Señor pide muy poco para dar mucho. Ustedes ven cómo en el Evangelio Él, antes de dar, exige algo. Cuando va a convertir el agua en vino, exige que le traigan unas vasijas llenas de agua. Una cosa muy fácil, pero lo exige. Si no, no habría habido vino en ese banquete dado por el Señor. Cuando va a multiplicar los panes y los peces, ¿qué exige? Que el muchacho aquel prescinda de su almuerzo y dé los panes y pececillos que lleva en su alforja para su alimentación. Cuando el Señor ve en una persona deseo de santidad, de justicia, de perfección, esfuerzos, luchas, súplicas, Él va saciando a esta persona y al saciarla la va llenando de felicidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y nosotros gozamos cuando vemos que el Señor va realizando el cambio en nosotros. Cuando después de súplicas, a veces de años, nos va dando aquello que le hemos pedido tanto. Él tiene momentos de gracia para cada persona. Él tiene su tiempo, la hora del Señor que no es la nuestra. Pero esos momentos llegan porque la única oración que se pierde es la que no se hace. Y todo anhelo y toda sed de justicia, de santidad, se ve saciada cuando el Señor lo quiera. Si nosotros no sentimos esa alegría de la obra del Señor en nosotros, si siempre estamos en una situación de angustia, porque en lugar de progresar tenemos la seguridad de que estamos retrocediendo, que somos menos fervorosos, menos mortificados, menos humildes, menos generosos, es porque entonces necesitamos conversión, y la conversión aquí es desear la santidad, preocuparnos por el reino de Dios en nosotros, amar esa santidad y buscarla, tener hambre y sed, no un deseo cualquiera, hambre de Dios, sed de Dios. Eso es lo que Él quiere ver en nosotros para darse a nosotros. La única puerta que no puede abrir el Señor es la del corazón humano. ¿Por qué? Porque esa puerta no tiene cerradura exterior. La cerradura del corazón está por dentro y solamente la puede abrir la persona. El Señor que está afuera no puede abrirla. Es lo único que no puede hacer Él. Por eso dice aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, Él no puede abrir. Entraré, cenaré con Él y Él conmigo.
Bienaventurados, dice el Señor, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tener compasión del hermano es la gran fuente de felicidad. Tener comprensión con la persona que nos critica, que nos ofende, es fuente de felicidad. El misericordioso alcanza misericordia del Señor. Él insiste mucho en una realidad que nosotros la vemos cumplida a cada paso. La medida que empleemos con los demás la emplearán con nosotros. Si frente a un esposo, a unos hijos, a un compañero, a un sacerdote, a cualquier persona que nos hiere en un momento o que necesita nuestra ayuda, somos misericordiosos, el Señor tendrá misericordia de nosotros. Si somos duros, el Señor será duro con nosotros. La vara que usemos para medir es la vara con la cual nos mide el Señor. Y yo creo que el problema más serio en muchos de nosotros es el egoísmo, la incapacidad de darnos, la dificultad para darnos, la poca compasión que experimentamos por el hermano. María San Giovanni decía cuando habló aquí esta semana, al principio de su primera conferencia, cómo cuando ella encontró al Señor, la súplica que le hizo fue esa: Señor, que yo conozca cómo es tu corazón. Y una vez como esta persona ha ido conociendo cada vez más la misericordia del corazón de Jesús, la compasión del corazón de Jesús, el amor a todos del corazón de Jesús. Venid a mí todos los que tenéis trabajo, yo os aliviaré. Y esta persona por eso tiene mucha felicidad, porque es una persona que ha recibido el don de compadecerse con los demás, de sentir compasión por los demás, y el Señor tiene mucha compasión de ella, por eso la bendice mucho. Si nosotros no disfrutamos de esa felicidad porque somos duros con los demás, egoístas, porque estamos pensando primero en nosotros, segundo en nosotros y tercero en nosotros, y jamás en el otro, encontramos entonces otro gran elemento de conversión. Necesitamos volvernos al Señor, que es misericordioso, para recibir de Él la gracia de ser misericordiosos. Misericordioso es el que comparte la miseria del hermano, el que sufre con la miseria del hermano, el que se acerca para ayudar al hermano a liberarse de su miseria. En todo orden, pero sobre todo en el orden moral, en el orden emocional. Cuando se habla de estas cosas, mucha gente cree que se trata únicamente de las necesidades de tipo económico. Claro que también tienen su importancia. Pero el gran dolor del mundo es el tener tanta tristeza, tener tanta angustia, ricos y pobres, más los ricos que los pobres, tener tanta insatisfacción, tener tanta preocupación, tener tanta miseria moral, tanta miseria religiosa, tener tanta miseria en su vida de afectiva. ¿Cuánto dolor hay en el mundo? Uno no se encuentra con una persona que venga a hablar profundamente que no tenga dolor. El dolor del mundo es algo agobiante, es algo que uno va viendo todos los días como un mar. Eso no tiene riberas ni tiene fondo. Esto porque no vivimos las bienaventuranzas.
En la medida en que nosotros tengamos misericordia, el Señor tendrá misericordia de nosotros, y al recibir la misericordia del Señor seremos felices. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El hombre que no tenga fe en este momento de la historia, en una época tan erotizada como la actual, tiene que lanzar una carcajada al oír esa palabra. Bienaventurado el limpio de corazón, feliz el limpio de corazón, porque verá a Dios. Ustedes ven cómo la gente no busca satisfacción sino hoy en el sexo, en el cine pornográfico, en la revista pornográfica, en las relaciones extramatrimoniales, en todo lo que sea erotismo. Parece que no se sacia y que no encontrara otro modo de ser feliz. Es algo tremendo lo que sucede en ese campo. Y esa gente cada día es más triste. Uno que conoce por su ministerio tanta gente, sabe la poca felicidad que hay en quienes viven así. ¿Y cuántos de ellos van de hastío en hastío y terminan en suicidio? Tantos de ellos. Es lo que vemos en tanto artista, por ejemplo, que ha vivido en ese mundo del fango. En cambio, la felicidad auténtica la encuentra uno en los limpios de corazón, en aquellos que tienen el corazón ungido con la mirada pura de Jesús. Los que en un encuentro con la mirada de Jesús se han castificado o se han conservado vírgenes. Solamente los ojos puros contemplan al Señor, y la gran alegría que puede experimentarse en esta vida es la experiencia del amor del Señor. Y el amor del Señor no se da sino al corazón limpio, o que se haya conservado limpio o que haya recobrado la limpieza. Qué poco conoce el mundo la auténtica alegría. La alegría no está en los cabarets, no está en los clubes, no está en los lugares de diversión, está en los hogares limpios, está en las casas religiosas en donde hay amor, está en las casas de los pobres que tienen corazón limpio. Allí está la verdadera alegría. Cuánta felicidad hay en esa gente. Qué difícil es comprender este lenguaje de las bienaventuranzas para quien no tiene la fe. Pero cuando uno ha podido comprobar todo esto, tiene que glorificar al Señor y decir: cuán sabio eres, Jesús. Cuántas maravillas dices tú que no tienen explicación en el lenguaje humano y que pueden aceptarse con los criterios humanos. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este mundo actual cree que la felicidad está en conseguir dominio por la violencia. Ustedes ven la cantidad de gente en todos los países que está empeñada en llegar al poder por la violencia, en todo el mundo. Y en esa gente no hay felicidad aun cuando llegue a conseguir su objetivo, porque aun cuando lleguen a conseguirlo, lo obtienen con odio al enemigo que derrotaron, y el que odia nunca es feliz. No hay un momento de felicidad cuando hay odio, tengan esa seguridad. El que busca, en cambio, la paz, la traducción literal es el que hace la paz, pacífico es el que hace la paz.
que está sembrando paz. Ese es el feliz porque es llamado hijo de Dios. Dios es la paz. Este será la paz, dice el profeta. El gran regalo que trae Cristo al nacer es la paz. Paz a los hombres a quienes ama el Señor. El gran regalo de Jesús es la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y en la medida en que uno tiene paz y da paz, es llamado hijo de Dios y es feliz. Lo que verdaderamente nos hace felices en esta vida es disfrutar de la paz del Señor. Se habla todos los días de los esfuerzos de las naciones por conseguir la paz del mundo. Y la ONU existe para eso, y ustedes ven que no hay paz en el mundo. La cantidad de conflictos que hay en todos los continentes son muchos. Y crece el armamentismo, y hay convenciones, y hay resoluciones, y todo sigue lo mismo, peor. Violencia en Irlanda, el Papa no podrá ir a Irlanda del Norte, ayer canceló el viaje por el odio que hay allá. Ustedes saben lo que pasa en el Líbano, lo que pasa en Kampuchea ahora, lo que pasa en Vietnam, lo que pasa en todas partes. Es inútil que se siga hablando de paz del mundo, lo que hay que buscar es la paz de los hombres. Cuando haya paz en los hombres, entonces habrá paz en el mundo. Cuando los hombres descubran la maravilla de la paz y se llenen de la paz del Señor y se conviertan en pacíficos, en hacedores de la paz, empezará a cambiar el mundo. Pero mientras no haya paz en la persona, ¿cómo va a haber paz en un hogar? Si la esposa y el esposo están sin paz, entre ellos habrá guerra. Y habrá guerra en ese hogar. Hay que empezar por pedir la gracia de los pacíficos, los hombres que tengan la paz en su corazón y que vayan después a contagiar con la paz a los demás. Los que teniendo la paz interior estén llevando paz a quienes no la tienen. Los que estén bregando por unir y no por separar. ¿Cuántas veces la tarea de los cristianos es separar? Llega una esposa a desahogarse con otra por un rechazo, por una ofensa que ha recibido de su esposo, y en lugar de oír palabra de paz, perdónale, soporta, no resistas esto o aquello, la llenan de más odio. Es que los hombres son todos iguales. Es que mira esto o aquello, o viceversa. Y en lugar entonces de sembrar paz, se siembra es más odio, más separación. El mundo está lleno de paredes que separan a los hombres. Esposos que tienen un mismo lecho separados por un muro. Padres e hijos que tienen un mismo techo separados por muros. Vecinos separados por muros. Países separados unos de otros por muros. ¡Qué horror es el mundo! El único que puede destruir esos muros es Jesús con su paz. No con el odio, no es con espadas ni con ejércitos, sino con tu Santo Espíritu, lo que nos dice el profeta. En la medida en que nos dediquemos a sembrar paz entre las personas, a ser instrumentos para que la paz llegue a una conciencia, a una vida, llegue a varias personas, en esa medida nosotros seremos felices, porque seremos llamados hijos de Dios. Él es la paz
y si nosotros somos pacíficos seremos llamados hijos suyos. Bienaventurados los perseguidos por la justicia, a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí se trata de una felicidad que se consigue cuando la persecución es por el reino de los cielos, y no es la persecución que uno se ha buscado con sus actitudes de violencia. Ahora, a aquellos que están dedicados a la guerrilla, a la violencia, se los compara y se les aplica esta bienaventuranza, pero es una caricatura. Ellos no son bienaventurados, no son perseguidos a causa de la justicia. Un perseguido a causa de la justicia es aquel que vive como el Señor quiere, que predica al Señor Jesús, como lo hicieron Pedro, Pablo, los primeros cristianos, y fueron perseguidos por eso. Aquellos apóstoles que fueron llevados a una prisión porque predicaban a Jesús resucitado, que eran azotados porque predicaban a Jesús resucitado y no estaban obedeciendo a aquellos sumos sacerdotes. ¿Cómo salieron de esa prisión y de ese castigo? Felices porque habían sido hallados dignos de padecer por Cristo. Cuando Pablo y sus compañeros son azotados y atormentados y colocados con todas sus heridas en el cepo, se ponen a cantar, y eso es lo que convierte al carcelero. Cómo estos hombres en esa situación están felices. Eran perseguidos por causa de la justicia y por eso tenían esa felicidad. Si ustedes cuando reciban persecución porque están hablando del Señor, porque están buscando el reino del Señor, porque están trabajando por Él, son perseguidos y lo llevan con paciencia, con alegría, van a tener una gran felicidad. Pero tienen que descubrir que es un don ese en ese momento y no dedicarse a devolver con insultos, con críticas, con murmuraciones aquello que están recibiendo. El Señor, cuando era perseguido por la justicia, sabemos cómo actuó y sabemos también cómo actuaron sus siervos. Bienaventurados seáis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Cuando nosotros recibamos alguna ofensa por causa de Jesús, fíjense bien, por mi causa, dice Él, debemos alegrarnos, porque la recompensa será grande en el cielo. Y en la renovación hay que sufrir mucho por la causa del Señor. A veces hay que llevar las espaldas llagadas por lo que se está hablando por detrás. A veces la cara azotada por lo que se nos dice de frente. A veces deprimidos por la manera como se nos trata. Si es por causa del Señor, debemos alegrarnos porque la recompensa va a ser muy grande en el cielo. Pero si no nos sentimos en paz, con la paz del Señor en esos momentos, es porque necesitamos conversión, porque no estamos buscando la causa del Señor sino la nuestra. Fíjense que en la renovación nosotros tenemos el peligro de no buscar la causa del Señor sino nuestra causa. Es el peligro que aparece, por ejemplo, con los carismas. Cuando una persona lo recibe y no busca el reino del Señor, la causa del Señor, sino a ella, empieza
a alardear por todas partes. Vengan, caminen, yo les cuento, vean lo que el Señor hizo. Échele por aquí y por allá. Que tengo este carisma, y eso es pregonándolo por aquí y por allá. Se van a burlar de esa persona, ella que no busque felicidad, porque no va a ser perseguida por causa del Señor. Va a ser perseguida y va a ser criticada porque es una tonta. Esa persona que se pone a alardear, a ufanarse con lo que no es de ella sino del Señor. Y los dones del Señor son para su gloria y no para nuestra gloria. La gloria no es para el siervo, la gloria es para el Señor. Y el siervo verdadero es el que, enriquecido con el carisma y al ejercerlo, dice, pero con conciencia, soy siervo inútil. Nada puedo por mí, únicamente lo que el Señor haga a través de mí. Esa es la realidad. Tienen entonces un tema sumamente rico para complementar esta reflexión que nos ha dado el Señor sobre la conversión. Vayan ahora sus piezas a la capilla, salgan ahora que hay sol, lleven su Biblia y en el capítulo 5 de San Mateo encuentran estas bienaventuranzas y pídanle al Señor que les muestre qué necesidad tienen de conversión a la luz de su palabra.